Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia, a todos los que se van sumando en esta última clase de la diplomatura. Evidentemente ha pasado desde el principio de abril hasta la fecha algo que parecía bastante lejano, hoy lo estamos concretando. Y bueno, lógicamente, para tener un broche de cierre de honor, contamos con el doctor Osvaldo Podager, quien nos acompaña en nuestro curso. Ya lógicamente es docente del Instituto de Investigaciones de la Seguridad Social, investigaciones sanitarias, lo cual a nosotros realmente nos honra su presencia y fundamentalmente todo lo que hace en función de la actividad que desempeña. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor, quiero, bueno, recordarles algo que ustedes deben haber recibido en estos días, relacionado fundamentalmente con los requisitos para poder aprobar esta diplomatura, que son dos. Ustedes han recibido un trabajo práctico, el cual, como se menciona muy bien en el email que han recibido, evidentemente la idea es que no hay una respuesta única, simplemente para que utilicen y puedan de alguna manera, eh, a través del glosario y de los casos que se presentan en este trabajo práctico, puedan discernir, aplicándolo desde el lugar del trabajo o de una simulación de algún sistema de salud que se pueda presentar. Así que, sin más, cualquier duda que se vayan a tener, estamos a disposición de cada uno de ustedes. Y por supuesto, bueno, darles la palabra al doctor Osvaldo Podager, quien lógicamente les va a comentar bien cuál es su actividad dentro del Instituto Leluar, su background, que sin duda va a impactar en cada uno de ustedes, porque realmente cada vez que yo lo escucho, para que vivir en el mundo del futuro, pero no es el futuro, son los científicos que se encuentran aquí en la Argentina trabajando hace muchos años y que parece increíble que tuvieran esa capacidad de introspección y de empatía con la sociedad en lo que hacen. Así que, doctor, muchísimas gracias por la presencia, a todos ustedes por participar de esta diplomatura y desde ya quedamos a vuestra disposición. Le doy la palabra, doctor. Oye, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Yo voy ahora a compartir ya para... no está activado. A ver si me autorizan para compartir. Sí, ahora sí. Y tenemos que ir acá. Eh, ok. Quiero... Ahí está. ¿Ustedes me ven bien a mí? Quiero Sí, sí, achicar está esto. perfecto. Sí, sí, se escucha y se Bien. ve. Muy bien. Ante todo, bueno, como Víctor decía, me llama doctor, pero nosotros con Víctor nos conocemos hace mucho, así que... eh, te agradezco, pero bueno. A ver, simplemente como para presentarme muy rápidamente, hice mi carrera en diversos países, eh, un bachelor y máster en Israel, volví a Argentina, el doctorado en Argentina, después postdoctorado en Francia y en Inglaterra. Y cuando volví de Francia, antes de ir a Inglaterra nuevamente, me incorporé al CONICET, donde llegué a la categoría máxima de investigador superior. Eh, Nuestro grupo trabaja en lo que se llama medicina translacional u oncología translacional, que es básicamente la interfase entre lo que es la investigación básica o fundamental research en inglés y la investigación aplicada. Eh, y eso lo que significa es que trabajamos mucho con muestras de pacientes, eh, principalmente en oncología, aunque hemos hecho muchos trabajos en retinopatías, secuenciado, como para que a partir de la secuenciación de genomas de gente con retinopatías pudieran entrar en ensayos clínicos también.
Eh, Hemos trabajado mucho también en enfermedades autoinmunes, pero en esencia nuestro trabajo en oncología es en terapias avanzadas, terapia génica o medicina genética. Hoy por hoy ya van a ver que la nomenclatura cambia según quien lo esté diciendo. Así que voy a ir diciendo de una u otra manera eh, diferentes formas de presentar las cosas que estamos haciendo, diferentes maneras, pero en esencia son más o menos lo mismo. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero es, yo quisiera que esto sacarlo, pero no lo puedo correr. Yo no sé si ustedes ven una cosa que está en el medio verde y roja o la veo solo yo, en el medio de la diapositiva. No, no, ¿Ustedes no lo ven? Bueno, no. mejor. Entonces, esto que les presento es básicamente no un tema de nomenclatura, de por qué la FDA eh, divide a las terapias avanzadas o medicinas de avanzada solamente en dos grandes grupos, génica y celular, y EMA o AMAT, que básicamente sigue las directivas de EMA, lo divide en cuatro, pero en esencia lo que significa esto es que hay que hacer una presentación a FDA y si el mismo producto uno quiere recibir la autorización de EMA, hay que hacer una nueva presentación en EMA y lamentablemente las cosas todavía no están equilibradas de modo tal de que se facilite la aprobación en ambos organismos regulatorios. Así que esto es simplemente como para comentarles que hasta en eso, lograr la aprobación regulatoria de una medicina en terapias avanzadas es complejo. Bien. Eh, ¿Qué son las medicinas o terapias genéticas o terapias génicas? En líneas generales, la terapia génica se la conoce como la terapia génica de reemplazo, es decir, si hay un gen que no está funcionando porque tiene alguna mutación o si uno quiere darle la posibilidad a una célula de poder producir una proteína que antes no producía y es el gen completo, eso en líneas generales se lo llama terapia génica, ¿sí? Y es la terapia génica de reemplazo. Ahora, últimamente se empezaron a trabajar sobre herramientas genéticas como oligonucleótidos antisentidas, oligonucleótido antisentido, small interference RNA, ¿sí? Ya hay medicamentos aprobados para ambas cosas, RNA mensajero desde ya, todo lo de SARS-CoV-2 está basado en esta tecnología. Y en este caso simplemente se incorporan secuencias parciales o totales de ácidos nucleicos, pero no son el gen completo, ¿sí? Eh, y últimamente, y cada vez más, de a poquito, esto está avanzando, pero ya hay aprobaciones que han llegado al mercado, intentar reparar en forma dirigida un gen no funcional por el mecanismo de CRISPR. Y si uno quiere ampliar mucho esto de las medicinas genéticas, involucra a CAR-T, porque CAR-T en definitiva son linfocitos T, por ahora autólogos, es decir, del propio paciente, que son modificados genéticamente con un vector lentiviral que contiene un gen de interés y ese gen empieza a ser expresado por las células, por los linfocitos T y ese Chimeric Antigen Receptor T-cell no es ni más ni menos que una célula T modificada genéticamente con un gen de interés. El concepto de medicina genética o terapia genética se remonta al año 72. Por primera vez, eh, algo que hoy por hoy
50 años después, uno dice, claro, es como tener un celular. Es prácticamente impensable que uno se pueda comunicar con alguien que no sea a través de un celular. Bueno, el concepto de eh, tratar una enfermedad eh, a través de la base genética de la misma se planteó recién hace 50 años y esto duró muchísimo tiempo hasta que finalmente se aprueba en los 90 el primer estudio donde se toman linfocitos T de un paciente, se le introduce interleuquina 2 afuera, no adentro del paciente, sino que los linfocitos T se sacan del paciente y se reintroducen expresando interleuquina 10. Esa fue la primera demostración de que uno podía llegar a hacer terapia genética sobre seres humanos. En ese momento y en paralelo se aprueba el primer ensayo clínico, ahora sí, de terapia genética en una inmunodeficiencia severa y combinada que corresponde a la ausencia de la enzima adenosina deaminasa. Ahí sí, nuevamente se toman linfocitos T, no se toman por ahora células madre CD34 positivas, simplemente por una cuestión de que se desconocían las implicancias genéticas que podía tener tomar células madres de un paciente para volver a reintroducírselas con un gen nuevo, porque básicamente esa niña no producía la enzima ADA. Pero bueno, se logra por primera vez hacer terapia genética, o sea, transferencia genética, y se logra una mejoría en la salud de esa niña. Después hubo como ven acá, entre el 2006 y 2019, una explosión en todo esto. Sin embargo, fíjense que en 2012 EMA aprueba Glybira para el tratamiento de una enfermedad del metabolismo lipídico. Eh, yo recuerdo haber estado en el Congreso, donde se presenta por primera vez Glybira. eh, Habla el ministro de Salud de Alemania y explica por qué Alemania, a partir de la aprobación de EMA, aprobó el medicamento que valía $1.000.000. Entonces dijeron, pero nosotros, si con $1.000.000 logramos una mejora que se extienda en años, es importantísimo porque nos cuesta arriba de $1.000.000 el tratamiento anual de un paciente con este tipo de enfermedad, de esta dislipidemia. De todos modos, si uno, y bueno, ¿qué es lo que ocurre? En 2018 la empresa discontinuó la producción. ¿Por qué? Porque no había demanda, porque se vio que la mejora que se observaba en los pacientes no ameritaba el costo que salía el tratamiento. Pero bueno, en 2016 se aprueba Trinvelis, que es ya el medicamento para adenosina deaminasa, con un precio cercano a los $700.000. Y ahí, bueno, ya hay una explosión. Zolgensma para atrofia muscular espinal, Aciladrin es un adenovirus para cáncer de vejiga. Todo esto, vectores, en líneas generales, vectores virales de enfermedades. Y en 2023 se aprobó el primer tratamiento con CRISPR, Casgevy, para anemia falciforme. Entonces, a fines de 2025, ¿en qué situación está todo esto? Básicamente hay 41 terapias genéticas aprobadas, ¿sí? Incluyendo la de células genéticamente modificadas, 37 con ARN y 70 terapias celulares donde las células no son modificadas genéticamente. Por ejemplo, estamos hablando de uso de TILs, Tumor Infiltrating Lymphocytes,
eh, mesenquimales, células madre mesenquimales, que se usan, por ejemplo, las mesenquimales en trasplantes alogénicos. Ahora, en la pipeline, y ahí están varias de las cosas que nosotros estamos haciendo, hay más de 4.000 terapias en desarrollo, ¿sí? De preregistro, desde preclínico hasta preregistro. 2.040 de ellas son terapias génicas, ¿sí? Y 875 terapias celulares. Es decir, estamos hablando de números ya que claramente en pocos años van a impactar definitivamente en todo lo que es el tratamiento de las enfermedades humanas, ni hablar las cosas que les voy a mostrar en enfermedades metabólicas que hoy se curan con, con este tipo de terapias. Y que hasta este momento no había básicamente ningún tipo de tratamiento. Bien, eh, fíjense que hay cerca de 2.000 ensayos clínicos de terapia génica, todo incluidos, ¿eh? Oncología, no oncología. Ahora, la mayor parte de estos estudios están todavía en fase 2, 3 y fase 3. Eso significa que una gran proporción están en fase 1, un poco menos en fase 2, 1, 2 y en fase 2. Ahora, con que de estos casi 2.000 estudios lleguen a la clínica un 10% o un 5%, estamos hablando de números realmente muy, muy importantes. Eh, Datos como para que ustedes tengan claro por dónde viene eh, la potencial aprobación de medicamentos en los próximos años. En el último trimestre del 2025, las enfermedades más abordadas fueron leucemia linfoide aguda y cáncer de cerebro. En cáncer de cerebro hay muchos ensayos clínicos eh, en curso. Japón aprobó un ensayo clínico en cerebro con un virus de tipo herpes, ¿sí? Y dentro de las terapias genéticas para enfermedades raras, 9 son oncológicas: mieloma, linfoma no Hodgkin, linfoma de células B, mieloide aguda y cáncer de páncreas. Eh, a ver, el punto es que claramente se está apuntando, en este caso en líneas generales, obviamente son células CAR-T, ¿sí? Eh, Se está buscando, y en este caso seguramente también, se está buscando mejorar todo lo que tiene que ver con enfermedades hematopoyéticas. Ya vamos a hablar de esto un poco más en detalle, pero donde las células CAR-T han tenido un efecto extraordinario, ya no con células autólogas, sino halogénicas e inclusive con modificación de las células in vivo. Es decir, inyectar directamente los vectores virales con el CAR in vivo, y que las células T de esa persona que sufre de la enfermedad sean capaces de tomar ese virus y se modifiquen in vivo. Entonces, básicamente todo esto para que ustedes vean eh, por dónde viene la mano. Cáncer de páncreas, en esencia es porque no hay terapia. Eh, para quienes estamos trabajando en tumores sólidos con terapias de avanzada, nosotros tenemos un proyecto muy avanzado. Una de las indicaciones es cáncer de páncreas. Es realmente un desafío extremo. La complejidad de trabajar en cáncer de páncreas es enorme por su ubicación muchas veces, también por la densidad del estroma y obviamente desde el vamos por su agresividad. Pero bueno, eso hace que las aprobaciones de la FDA y EMA sean muy rápidos, que haya fast track.
o sea, aprobaciones rápidas, eh, incluso en ensayos clínicos que los controles a veces uno duda si efectivamente están bien hechos, pero bueno, hay una necesidad perentoria de aprobar este tipo de estudios. Y todo esto en un contexto en el cual, fíjense, si hoy tenemos en fase uno alrededor de 5 compuestos, acá arrancamos de 5.000 a 10.000, 250 que arrancan la fase uno y finalmente podemos llegar a 5 compuestos que lleguen a ser aprobados eh, por organismos regulatorios. Así que, obviamente, la posibilidad de la aprobación y llegada al mercado de un producto es extremadamente baja. Los costos, supongo que ustedes lo saben, pero es del orden de cientos de millones de dólares y en algunos casos supera los 1.000 millones de dólares, lo que de alguna manera es explicado también por todo esto que está ocurriendo y la cantidad de productos que van quedando en el camino. Les voy a contar un caso muy típico de esto, que es un producto de terapia génica para hemofilia B. Bien, van a encontrar productos de terapia génica o de medicinas genéticas que se dan in vivo y ex vivo. El mismo nombre o la misma estrategia terapéutica lo explica. La terapia génica ex vivo, por ejemplo, si uno quiere hacer un tratamiento para una inmunodeficiencia severa y combinada, toma las células madre del paciente, las modifica genéticamente, ¿sí? Aquí hasta puede seleccionar aquellas que están genéticamente modificadas, acá después lo volvemos a ver, y las que están genéticamente modificadas se vuelven a reyectar en el paciente. Esto se llama terapia ex vivo y se usa mucho, por ejemplo, en estas enfermedades de origen hematopoyética. La terapia génica in vivo es donde uno puede usar vectores no virales o virales. Acá en general se usan vectores virales, ¿sí? Prácticamente no virales no se usan. Acá sí, para la terapia in vivo, ahora vamos a ver ventajas y desventajas, pero en esencia lo que uno hace es inyectar directamente el vector con el gen de interés dentro del vector barra vehículo y que éste llegue al lugar donde tiene que llegar. Eh, o se inyecta directamente en el lugar, es decir, por ejemplo, en un tumor. Como les decía antes, eh, el hecho de poder hacer una terapia ex vivo hace que uno pueda seleccionar clones y si lo que uno quiere hacer es ahora eh, lograr que un gen que hasta ese momento no se expresaba se empiece a expresar en un linaje hematopoyético, puede intentar seleccionar en cultivo, in vitro, aquellas células que efectivamente están produciendo gen de interés y luego tener un linaje que esté expresando ese gen que antes ese linaje hematopoyético no expresaba. Bien, eh, con todo, las modificaciones ex vivo y dentro de ex vivo, células CAR-T, que es este 46%, dominan eh, todavía este mercado, ¿sí? Y dentro de las CAR-T hay un 82% que son oncológicas y un 18% que son no oncológicas, en general para enfermedades inflamatorias. Es decir, que eh, hoy por hoy, ya lo van a ver también un poquito más adelante, el área de vectores virales y CAR-T es básicamente lo que sigue dominando aún el mercado o lo que sigue dominando la pipeline de medicamentos de base genética. Bien, un concepto muy importante es que los genes no son administrados, entre comillas, desnudos. Es decir, uno no agarra y le da a un paciente un gen.
Los genes hay que incorporarlos a través de un carrier o vector, ¿sí? Ese gen o ese RNA o el oligonucleótido antisentido puede ser administrado de forma directa, pero el RNA no. Entonces, estos vectores pueden ser no virales, que son nanopartículas lipídicas, por ejemplo, conteniendo RNA de diversos tipos, como les comenté previamente, small interference, microRNAs, RNA mensajero. Son muy eficientes, pero son altamente inespecíficos, o sea, uno no puede direccionarlos. Es decir, salvo que uno administre el vector directamente dentro del tejido en el cual uno quiere que llegue, no es simple, ¿sí? Y en general, uno trata de poner algún químico en la superficie a sabiendas de que ese químico puede estar asociándose a algún receptor eh, que está, por ejemplo, presente en el hígado. Y ahora vamos a ver un caso. Pero es muy difícil direccionarlos. No así con los vectores virales, donde uno puede modificar eh, la fibra de esos virus, por ejemplo, poniendo un anticuerpo, cambiándole la fibra eh, por algún receptor de algún tipo, y de esta manera uno puede direccionarlo específicamente a donde quiere que llegue, y son más específicos que los no virales. Los problema de los vectores virales es la inmunogenicidad, es decir, muchos de nosotros ya estamos previamente inmunizados porque nos infectamos con adenovirus o con herpes, y dependiendo del tipo de enfermedad para el cual, para la cual se inyecta ese vector viral, la presencia de inmunidad contra ese vector puede ser un problema. Eso es importante tanto para virus, para adenovirus, herpes, virus adeno asociado. En líneas generales, para las enfermedades metabólicas es un tema la inmunidad previa contra virus adeno asociado. Pero bueno, en esencia, lo que se hace es toman serotipos menos inmunogénicos, es decir, que la población no esté previamente, no, no haya sido, no tenga anticuerpos neutralizantes contra esos serotipos, o se puede modificar genéticamente, que de hecho nosotros también hacemos esto, de modificar genéticamente los virus para reducir la inmunogenicidad. En líneas generales, la terapia genética de reemplazo, que es la que administra un gen, usa vectores virales, como vamos a ver. Bien, eh, con vectores no virales vamos a dar algunos ejemplos, pero en líneas generales es una nanopartícula lipídica de doble capa con el RNA, como dije antes, puede haber un DNA plasmídico también, doble cadena, pero es muy infrecuente, se usó mucho en preclínico, se hicieron ensayos clínicos, pero este DNA plasmídico tiene que llegar al núcleo. A estas nanopartículas les cuesta mucho entrar al núcleo, créanme, lo hemos hecho con grupos de CONEA, no es fácil que esta nanopartícula llegue al núcleo. Entonces se trata de que esta nanopartícula se las arregle dentro del citoplasma, y entonces uno pone todas cosas basadas en RNA, y el RNA lo que hace es actuar dentro del citoplasma, ¿sí? En unión con los ribosomas que están en el citoplasma, y ya no tiene el problema de pasar al núcleo. Y obviamente, por definición, COVID fue un ejemplo de el notable uso de estas nanopartículas lipídicas que ahora se están, obviamente, pasó COVID, se empezó a ver que en realidad las nanopartículas lipídicas también generan reacciones inflamatorias a nivel cardíaco, algunos problemas con los músculos cardíacos, pero bueno, en definitiva ya hoy se están usando también en otro tipo de enfermedades, inclusive en cáncer. Eh,
una de las enfermedades en las cuales se usa un SIRNA, un Small Interference RNA, es un mecanismo para bajar los niveles de colesterol en sangre. Es muy, eh, muy buena la idea, porque en este caso es un efecto indirecto. Inclisiran, así es el nombre, o Leqvio, que es el producto, el nombre comercial, básicamente silencia el gen responsable de producir PKSK9, que aumenta los niveles de LDL en superficie de células hepáticas y ahí aumenta la captación y eliminación del colesterol circulante. Bueno, había previamente inhibidores para la misma enzima. Lo que dicen, lo que de hecho la aprobación surge a partir de un aumento en la duración del efecto del tratamiento y en principio se necesitan 2 dosis de mantenimiento al año. Lo interesante de acá, y esto se los cuento porque después vamos a volver a ver un ejemplo de esto, pero ya con CRISPR, es que se usan conjugados químicos de N-acetilgalactosamina que se unen al SIRNA, ¿sí? Y esto es especialmente interesante para, perdón, en este caso es a la nanopartícula lipídica, esto es especialmente interesante para la unión a receptores que están en hepatocitos, ¿sí? Entonces, si uno sabe que lo está buscando es lograr que eso sea captado por los hepatocitos, esta es una buena estrategia. Es decir, unir N-acetilgalactosamina a las nanopartículas lipídicas que tienen en su interior el componente genético que se va a usar y así hacer de esto un medicamento genético con los efectos que ustedes están viendo acá para Leqvio. Bien, el área de vectores virales es bastante más compleja, bastante más compleja. En el área de enfermedades metabólicas a gen único, que es de lo que vamos a hablar quizás un poco más, eh, los vectores se insertan en el genoma, ¿sí? Por lo menos en el caso de los lentivirus, en el caso de adeno asociado no, aunque hay algunos casos en los que sí se ha visto, pero en esencia eh, son enfermedades, para enfermedades metabólicas ex vivo en principio, para adeno asociado, e in vivo para lentivirus. Para enfermedades más complejas, ¿sí? Ya los vectores no se insertan en el genoma y se usan adenovirus, herpes y vaccinia como los 3 vehículos barra vectores más importantes. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. En líneas generales, lo que yo les comenté, cuánta inmunidad previa uno puede tener dependiendo de la enfermedad, si es cáncer, posiblemente la inmunidad previa sea mejor porque el hecho de que la célula maligna empiece a producir ahora proteínas, por ejemplo, del virus, hace que la inmunidad previa sirva para atacar a la célula maligna porque los linfocitos T reconocen a las proteínas virales en superficie, es decir, de vuelta, depende del tipo de enfermedad, todo esto es muy importante, el tamaño del genoma, cuál es la capacidad de incorporar genes exógenos, adenovirus 8 kilobases, que es el equivalente a 2 genes, 3 genes, herpes mucho más, vaccinia algo intermedio. Entonces, todo esto hace que uno defina, dependiendo del tipo de enfermedad y del tipo de abordaje que haga de esa enfermedad, el tipo de virus que va a terminar usando. Nosotros hemos usado para diferentes abordajes lentivirus, adeno asociado y para cáncer en particular usamos adenovirus.
Entonces, para terapia ex vivo, el virus por excelencia eran los retrovirus, ahora son los lentivirus. Fíjense, este es el genoma original del lenti, del HIV, ¿sí? Que provoca SIDA. Eh, para producir el vector, han partido este genoma en tres partes y le han dejado muy poquitito, pero esencialmente lo que han dejado es la parte del genoma viral que le permite a este vector lentiviral infectar e ingresar al núcleo. ¿Ok? Todo el resto se lo han cambiado. Le dejan esto, los long terminal repeats, que son los extremos, y el transgen de interés con un promotor. Esta no es la fibra, digamos, la cápside del virus, es decir, del original del HIV, sino que es del virus de la estomatitis vesicular, es decir, se le han hecho muchos cambios de modo tal de que ahora todo esto está partido en tres partes y cuando se genera el vector con el gen de interés, este vector no se puede replicar. Es decir, se produce, se hace un escalado productivo y después se inyecta en el paciente y queda ahí. Con los órganos asociados pasa exactamente lo mismo. Son para uso in vivo, ¿sí? Se les ha sacado los dos genes principales que tiene y en su lugar se han puesto un promotor que dirige la actividad de un transgen que es el gen terapéutico. Adenoasociación tiene una particularidad que se los adelanto, pero es notable lo que se ha hecho, y uno puede generar un híbrido, un concatémero, ¿sí? Y esa concatemerización o recombinación por splicing se puede hacer in vivo y ya van a ver un poquito más adelante qué es lo que se ha hecho. Bien, eh, como ya les dije y se los vuelvo a comentar ahora, el desarrollo más notable que ha tenido la terapia génica o la medicina genética es por eh, la administración de genes ex vivo a través de un vector, inicialmente un retrovirus. Había problemas serios por tema de inserción. Se empezó a trabajar con lentivirus, como yo les mostré previamente, está funcionando muy bien, excelentemente bien, de hecho. Eh, y quizás el éxito más impresionante es el de justamente de las inmunodeficiencias severas y combinadas. Son aproximadamente 70 enfermedades diferentes, la de la adenosina de aminasa, SKIL ligada al cromosoma X, Artemis, RAC1, 2, que están más atrasadas, están una en ensayos clínicos avanzados y otra un poquito más atrasada, pero en general lo que se hacía era trasplante halogénico con células madre digamos, donante histocompatible. En el caso de adenosina aminasa, durante muchísimos años se hizo la purificación de la enzima bovina y hoy por hoy están los vectores lentivirales que se usan en una terapia genética. Eh, ¿Qué particularidad tiene esta enfermedad? Es lo que les dije previamente. ¿Qué es lo que ocurre en ausencia de ADA? Eh, Hay fallas en el desarrollo de los linfocitos T y B y por ende estos chicos pasaban a vivir dentro de una burbuja de plástico con un contacto nulo eh, con el exterior. Hay una película muy conocida donde trabajó el actor John Travolta y que muestra claramente cómo este chico vivía eh, completamente aislado del contexto. Eh, pero bueno, eh, se empezó a hacer terapia génica. Como les comenté, Ashanti da Silva, aquí está cuando tenía 4 años y sale de la cirugía.
aquí está hace aproximadamente 2 o 3 años atrás. Lo mismo Cindy Kuchal, fíjense cómo evolucionó. Y Evangelina Bacar, una nena de Centroamérica, 10 años después de terapia génica parada. Agustín Cáceres, el chico argentino, eh, que hicieron el tratamiento para la SCID X1 en el hospital de Massachusetts. Eh, Hablé con el médico que se lo hizo, fue diagnosticado en el Garrahan. eh, Vive una vida normal. Estos chicos hoy por hoy, hay muchos casos de chicos que se han contagiado con enfermedades infecciosas y han montado respuesta inmune y básicamente haciendo eso, ¿sí? O sea, modificando, reinyectando en el nene, bebé o lo que fuere, y después salen a la vida. Fíjense los datos estos. Esto es de octubre del 25. Fíjense, si van de lo que está en amarillo, que la sobrevida, ¿sí?, después de 62 pacientes es del 100%, y en la sobrevida libre de cualquier evento es de 59 de 62. O sea, es notable el efecto, ¿sí? Eh, 58 se reemplazó la administración de IgG, o sea, y mostraron evidencias robustas de respuesta a vacunaciones. Entonces, estamos hablando de los chicos se han curado, la mayor parte de ellos. Bien, eh, entonces, esa era la terapia ex vivo, es decir, uno saca las células del paciente, las modifica en un eh, hospital, en líneas generales, acondicionado, un área dedicada para eso. Por eso no hay tantos en el mundo, eh, y es muy difícil lograr que haya en América Latina. Estuvo a punto de haber uno en Brasil, realmente no se pudo hacer, así que es un poquito complicado, pero bueno, la cuestión es que para la terapia in vivo se usan virus adenoasociados. El serotipo más utilizado fue el tipo 2, aunque como les dije previamente, perdón, a ver, se están utilizando serotipos menos frecuentes como el AB8, que despiertan menos inmunidad, menos respuesta contra el vector, ¿sí? Es muy estable, obviamente, en células que no replican. En la medida que la célula no se multiplica, el virus permanece adentro y, como les dije previamente, uno puede lograr que el genoma concatemerice. Algunos ejemplos notables es la amaurosis congénita de Leber basada en la ausencia del gen de RP65. Estos son los dos estudios claves que tienen que ver con la capacidad de navegación a diferentes niveles de luz y sensibilidad retinal. Y como ustedes pueden ver, la diferencia es notable entre los tratados y los no tratados. Y la inyección en este caso, con el gen RP65 dentro de un virus adeno asociado, es con jeringa y en la zona subretinal. Digamos, el médico, el cirujano se ayuda con un sistema de iluminación, el vector se incorpora al núcleo y ahí se sintetiza la proteína. Eh, Obviamente la amaurosis congénita del Leber no solo es resultado del RP65, sino de otros genes también, y estos están también en fase clínica, tratando de llegar rápidamente a la aprobación por los organismos regulatorios. Esto simplemente para mostrarles que los dos socos salen $850.000, no es barato, ¿sí? Pero bueno, los pacientes han tenido una mejoría notable en la capacidad para ver, gente que ha podido empezar a ver después de estos tratamientos.
Otro ejemplo muy importante es el de la atrofia muscular espinal. Históricamente eh, se usaba un oligonucleótido antisentido. Eh, Hay dos genes. El gen más importante de la atrofia muscular espinal que deja de sintetizarse por una mutación es el SMN1 o Survival Motor Neuron 1. Hay una mutación, el gen no se sintetiza. Entonces, originalmente lo que se hizo fue usar un oligonucleótido antisentido que está en el mercado, ¿sí? Su nombre no lo tengo acá, pero creo que está en la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Actuar sobre el SMN2, que es una copia, pero que lamentablemente, si no se usaba este oligonucleótido antisentido, pierde durante el procesamiento del RNA mensajero el exón 7 por un eh, empalme alternativo, lo que se llama un splicing alternativo. Entonces, se le da como tratamiento al chico que tiene esto, este oligonucleótido antisentido. Entonces la célula no hace ese splicing y empieza a producir la proteína SMN en forma correcta. El tema es que la producción no es 100%, obviamente. Entonces, en paralelo a todo eso, se empezó a trabajar con la capacidad de hacer terapia génica, administrando el gen SMN1 con un virus adeno asociado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el oligonucleótido antisentido? Requiere la administración frecuente del medicamento. Se hacen 4 administraciones iniciales seguidas de 3 anuales. Es costoso. Y se supone que la terapia génica de reemplazo, es decir, administrar el gen SMN1 directamente, requeriría una única administración y una hipotética cura, que eso va a haber que verlo. Eh, Evelyn Villarreal es una nena que fue tratada a las 8 semanas de vida con el gen SMN1, ahora tiene 3 años, y fíjense, en el momento de la foto tenía 3 años, fíjense ahora, fíjense que estos chicos no llegaban a los 2 años. Eh, Esto es muy interesante. El tema de hemofilia A y hemofilia B, se usa nuevamente un virus adenoasociado. En este caso, para hemofilia B, el gen tiene una mutación, PADUA, y esa PADUA estabiliza la hemofilia B, el gen, codificante para factor 9, perdón, no hemofilia B, sino para factor 9, se administra en hígado con el adeno asociado y los efectos fueron notables, hubo un aumento muy importante en la producción de hemofilia A y B en los dos casos y las hemorragias bajaron drásticamente, tanto en una como en otra, fíjense, pre y post, diferentes pacientes. El efecto es notable. Apareció Roctavian de Biomarin, 2,5 millones de dólares. Mgenix, 3,5 millones de dólares. Y había aparecido Beckves en el 24, pero en el 25 Pfizer discontinuó la producción, eh, dado que básicamente no había demanda. Había llegado tarde, ya estaban estas dos en el mercado. Son tratamientos muy caros, pero bueno, eh, pasa esto también. Poner, eh, yo he visitado plantas de producción industriales de productos biotecnológicos, poner, digamos, poner una línea de producción para un único medicamento, para una enfermedad rara o relativamente rara, para la cual hoy por hoy hay cierto tipo de tratamiento, eh, tiene que ser muy severo para que los pacientes lo pidan, para que los eh, obras sociales o prepagas en el mundo acepten pagarlo. Así que bueno, se mezclan un montón de cosas en todo esto.
Esto es relativamente nuevo, es de mediados del 23. Hay varias empresas que están también con productos que están por salir al mercado. Y esto es para distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es el gen de la distrofina, es un gen enorme. eh, que bueno, que una alternativa era administrar un oligonucleótido antisentido. eh, entonces lo que se hace es que uno impide que este exón que codifica para la proteína se sintetice, se va a producir una proteína que en general es ligeramente más corta, ¿sí? Una especie de distrofina o mini distrofina, y esta mini distrofina eh, sería relativamente activa y en lugar de que esta persona tuviera DMD, tendría distrofia muscular de Becker. Lo otro, la otra alternativa fue de nuevo usar un virus adeno-asociado, lograr aumentar los niveles de distrofina o mini distrofina en este caso. Básicamente es usar los dos extremos de la proteína, que es mucho menos flexible. Básicamente lo que hace es, obviamente, los movimientos que conectan las células musculares con las células del sistema nervioso. Y bueno, lograr eso evidentemente fue suficientemente importante como para que la FDA lo aprobara. Y hoy por hoy este es un tratamiento que se hace para DMD. Quiero volver un poquito al tema de las retinopatías. Fíjense que estas son imágenes con las cuales los oftalmólogos especializados en esto y que tienen que sugerir una terapia génica se encuentran luego de hacerle estudios de imágenes a un paciente. Eh, es absolutamente imposible que se haga un diagnóstico preciso de una retinopatía sin secuenciar. ¿Sí? Fíjense, eh, Leber, distrofia de conos, Leber, retinitis pigmentosa. Entonces, comparten muchos genes entre ellas y varias enfermedades comparten varios genes entre sí. Es decir, es extremadamente importante que se secuencie para definir cuál es el gen de interés y a partir de ahí poder definir cuál es el tipo de terapia génica que uno le puede ofrecer al paciente y tratar de ver, fíjese que RP65 inclusive se comparte entre Leber y retinitis o retinosis pigmentaria, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero decir es importantísimo saber eh, qué es lo que uno tiene que ofrecerle a un paciente y eso se logra, así como es imposible a través de la secuenciación solamente, también es imposible a través del diagnóstico clínico y hay que usar las dos cosas en simultáneo. Eh, Ahora pasamos a terapia génica de enfermedades complejas. Esto es un vector, un adenovirus con su genoma, ¿sí? Y nosotros transformamos esto, que es un adenovirus que provoca resfríos, enfermedades como se dice, gastrointestinales y demás, en un vector de terapia génica, donde los genes que van a estar acá son genes inmunomodulares que se pueden poner en el medio del virus, acá también. Se puede modificar la fibra del virus para poder lograr que el virus ahora, en lugar de que lleve esta fibra, que lleve otra fibra. Se usan promotores específicos para que ahora, por ejemplo, si queremos que sea que este virus se multiplique y ataque exclusivamente células malignas, usamos promotores que regulan la actividad del virus exclusivamente en células tumorales, es decir, conocer poder hacer ingeniería del virus significa que uno conoce el genoma viral al detalle, que uno conoce
cómo se multiplica el virus, que se sabe dónde infecta, cómo infecta. Es decir, todo este conocimiento hace que después uno pueda usar estos vectores como herramientas terapéuticas. Y cuando uno inyecta un virus de estos, que tiene un genoma modificado en su interior, en un tumor, lo que termina ocurriendo es que se genera una respuesta inmunológica secundaria que es exacerbada por los genes que están dentro del vector. Es decir, este vector es un vector oncolítico, un virus oncolítico, porque ataca células malignas y además fuerza a esas células malignas a producir genes inmunomoduladores que van a desencadenar una respuesta inmunológica secundaria que va a actuar también sobre el tumor. ¿Sí? Entonces, tenemos un virus que es tres medicamentos en uno. Es terapia génica, es vacuna y es inmunoterapia. ¿Sí? Porque básicamente hace las tres cosas que podría ser una citoquina, que está acá dentro de su genoma, una terapia génica, que es la modificación que uno hace de un gen, y la inmunoterapia, que es despertar la vacuna, que es despertar toda esta respuesta inmunológica. Todo esto hace este virus oncolítico. Y obviamente esto puede atacar un tumor diseminado o inclusive generar memoria inmunológica por la eventual reaparición, recurrencia de la enfermedad. Bien, el primer producto aprobado es un virus herpes. Fíjense que esta es la región donde se inyectó, esta es la región no inyectada, 6 semanas después. Comparen esto al momento de la inyección con esto, ven que hay un efecto muy importante, pero interesantemente se ve que hay también efecto en una región no inyectada, son obviamente metástasis cutáneas de melanoma, y fíjense, 4 meses después que prácticamente han desaparecido. Esto fue aprobado en el 2017. Imlivec o Tivec, Imligic, perdón, o Tivec. Hoy hay varios más aprobados, ahora se los voy a comentar. Eh, a ver, espera un poquitito. Ah, ok. Eso es como para mostrarles lo que había hasta ahora. Lo de CAR-T, quizás yo entiendo que debe ser aquello que ustedes más conocen, pero en esencia es que el reconocimiento tradicional es el que ustedes ven acá. Hay un T-cell receptor que está en la superficie de las células T, reconoce el antígeno de histocompatibilidad que está en la superficie de la célula maligna. Ahí hay un no, nonapéptido que es reconocido, se produce la reacción y la célula T, que requiere de la presencia de antígeno de histocompatibilidad, actúa y libera todas las enzimas que empiezan a atacar, por ejemplo, a una célula maligna. Las CAR-T básicamente no requieren interacción del TCR con el antígeno de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque tienen un anticuerpo. Este anticuerpo está dentro de un vector viral. El vector viral infecta a los linfocitos T. Con este anticuerpo se posiciona en superficie. Es un chimeric antigen receptor, pero básicamente es un anticuerpo. Este anticuerpo lo que tiene es una región que desencadena una respuesta inmunológica una respuesta de lisis cuando este anticuerpo se une al antígeno CD19. Obviamente se aprobó muchísimo, está funcionando muy, pero muy bien en enfermedades hematopoyéticas, pero en tumores sólidos no ha sido muy útil que digamos. Pero bueno, como les dije, hoy por hoy se está trabajando mucho en lugar de trasplante autólogo, en trasplante halogénico.
en trasplante eh, directamente in vivo, es decir, eh, usar un vector viral, no necesariamente el lentivirus acá se está usando inclusive adenovirus, y modificar genéticamente las células in vivo. Bien. Eh, vale. Estamos con el tiempo. Estamos bien. Empezamos. Sí. Estamos bien, Osvaldo, Ok. Bien. estamos bien. Perfecto. O sea, Entonces, hacemos sin corte teniendo en cuenta que es de manera virtual y así podés continuar con tu presentación. perfecto. Muy bien. Eh, Esto es la primera aprobación que ha hecho FDA de una terapia celular. De vuelta es un tema complicado porque hay que aislar los linfocitos del paciente, expandirlos y volver a readministrárselos. Eh, Funciona muy bien, es un tratamiento de alto costo y por ahora no se está pudiendo hacer salvo en lugares específicamente acondicionados para eso. Inclusive es más complejo inclusive que CAR-T. Entonces la pregunta que hoy nos hacemos todos es hacia dónde va la medicina genética, teniendo en cuenta la cantidad de abordajes que hay, los costos de los medicamentos. Entonces, bueno, voy a tratar de dejar para esta última parte, los últimos 10 minutos, eh, dónde estamos yendo. Eh, Fíjense los tratamientos que había, por ejemplo, en cáncer de vejiga, obviamente BCG, es lo que, seguramente lo que están más o menos, se conocen del tema, se estaba usando. Eh, Hay algunos inhibidores, pero en esencia la cistectomía radical era el tratamiento por definición. Se está usando anti-PD1 que no está funcionando muy bien, tratamiento con derivados de Taxol. Pero bueno, aparece la terapia génica, un adenovirus eh, que expresa interferón alfa, el 2B, junto con un compuesto que es una especie de detergente que mueve la capa lipídica que tiene la vejiga y los efectos son tremendos. O sea, 60% de pacientes con cáncer de vejiga no invasivo en músculo con respuesta completa a 3 meses que la mantuvieron a 12 meses y posteriormente solo el 5% progresó a cáncer invasivo en músculo y obviamente recibió la aprobación rápida de la FDA. Yo pregunté si el medicamento está en Argentina, me dijeron que no. La tiene Ferring, una empresa muy importante. Me llamó la atención porque básicamente la forma de administración no es compleja, así que no sé. Traté de convencer a mi urologo de que lo trajera, pero bueno, todavía no. Y esto que ya está siendo aprobado por FDA en este momento, en estos días, básicamente es todavía más impresionante porque esto es un adenovirus oncolítico, en este caso, porque el otro produce interferón beta, interferón B, este no, este mata a las células de vejiga, del cáncer de vejiga, y se combina con Pembro, ¿sí? Eh, Tanto en ese caso como en este son pacientes que han dejado de responder a BCG, y fíjense la respuesta completa, eh, que es impresionante. Si estamos hablando de más de un 50% de los pacientes tienen respuesta completa a los 24 meses. Eh, entonces, ninguno sufrió de cáncer de vejiga invadiendo el músculo ni metastásico. Bueno, obviamente esto está por ser aprobado por FDA. Simplemente como una anécdota, esta empresa cotiza en Nasdaq, vale casi 3.000 millones de dólares.
¿sí? Para darles una idea de si algo funciona, eh, esto pega un salto extraordinario. ¿Se acuerdan que les comenté que los virus no asociados concatemerizaban? A un grupo se le ocurrió que podían usar, el virus no asociado es muy chico y puede incorporar no más de 3 kilobases, 3 kilobases y media, y el gen, en este caso, de Otto Ferling 1, es un gen grande y no entraba completo dentro de un virus, de un vector viral adeno asociado. Entonces lo que hicieron fue partirlo en varios y le administraron a los chicos que con sordera, por ausencia del gen, de la producción del gen Otto Ferling 1 en la cóclea, en las células ciliadas de la cóclea, se lo inyectaron. Todas estas partes que están dentro de cada uno de estos vectores recombinaron in vivo dentro de las células ciliadas. Y bueno, y lo que se provocó fue que esta niña, al igual que otros tantos, comenzaron a tener audición. Perdón, esto es realmente impresionante. Posiblemente muchos de ustedes hayan escuchado esto, fue muy impresionante el efecto que esto tuvo en los medios. Así que bueno, hay muchísimos ensayos clínicos abiertos en Europa, Estados Unidos, en China. Entiendo que no en Argentina, pero bueno, esto es un tratamiento que indefectiblemente va a llegar al mercado rápidamente. Eh, bueno, esto es un ensayo por CRISPR, algo les adelanté para la enfermedad de leucemia falciforme, sí, así se la llama, ¿no? La enfermedad de células falciformes y beta-talasemia desde ya. Y bueno, y acá lo que se hizo fue la edición del gen BCL11A en células madre que reprime la producción del gen de gamma globina y hemoglobina fetal y de eh, al noquear este gen, lo que permitió es que las células empezaran a producir nuevamente gamma globina en un caso y hemoglobina en el otro. Entonces, más de un año después, los pacientes muestran la edición alélica, digamos, es decir, el efecto de CRISPR con aumentos de la hemoglobina fetal. Y esto es muy parecido a lo que les mostré previamente. eh, Era el, para lo de colesterol, el tema sí, de los niveles de colesterol en sangre. Lo que se busca acá es romper un gen, ¿sí? Acá todavía no se está reparando, es decir, uno en forma indirecta rompe un gen que es el que bloquea la posibilidad de producir aquellos genes de interés, en este caso eh, son la gamma globina y la hemoglobina fetal en eritrocitos. Sin embargo, algo muy impresionante que pasó el año pasado y que posiblemente también muchos de ustedes se hayan enterado, es caso de un nene, KJ, es el nombre, KJ es su nombre, que nació con una deficiencia severa en la carbamoilfosfataso sintetasa 1, que es parte del ciclo de urea. Eh, Al no poder degradar, se generan niveles altísimos de amoníaco en sangre, fíjese, eh, antes de la primera dosis, ¿sí? Los niveles de amoníaco. En este caso se hizo una reparación in vivo, es decir, es una edición genética con CRISPR, pero que también se hace una reparación simultánea. Entonces, para eso hubo que testear eh, si mal no recuerdo, más de 60 fragmentos de RNA para ver cuál de ellos lograba reparar este gen in vitro, habiendo sacado células de la sangre
de este chico, seleccionaron 3 pedacitos de RNA. Esos 3 pedacitos de RNA los unieron a esta enzima Cas, que es parte del complejo CRISPR. Se lo inyectaron a este chico usando la N-acetilgalactosamina para que llegara directamente a hígado. Todo esto ocurrió en 8 meses. Aprobado por FDA incluido. eh, Fue un impacto fenomenal. Fíjense los niveles prácticamente normales de este chico luego de la segunda dosis. Al día de hoy, chequeé y todavía no han obviamente hecho una toma de muestra de hígado para ver si efectivamente el hígado tiene el gen modificado. ¿Ok? Eh, Obviamente es impensable que esto es, creo que eran un ejército de 30 eh, médicos, bioquímicos, o sea, investigadores eh, básicos, transnacionales, clínicos, todos metidos en un único chico. Es imposible que esto pueda tener alguna aplicación real, pero, y el pero es positivo, se puede hacer. Y lograr modificar una mutación y que ahora eso se repare in vivo es algo notable. Bien, este uso de CRISPR, como les dije antes, se está usando mucho en cáncer. Eh, por ejemplo, en este caso, fíjense lo que hicieron, secuenciaron e aislaron los TCR contra los cuales los neo-TCR de las células malignas se secuenciaron, se insertaron dos en el genoma de las células T y ahora estos CAR-T modificados o células T modificados con estos neo-TCR se los vuelven a inyectar a los pacientes para que ahora estas células T modificadas genéticamente ataquen a las células que están expresando en superficie los antígenos a partir de los cuales se generaron estos eh, TCR nuevos. Es decir, las variantes son eh, múltiples, las alternativas son múltiples, más o menos complejas. Simplemente para contarles estos de Huntington, lamentablemente FDA no lo aprobó, ¿sí? Usaron un microRNA, los datos eran muy buenos, pero no tenían un placebo tratado o no tratado. Usaron un control externo de los datos hasta el momento y FDA los obligó a volver a hacerlo y usar un grupo placebo. Esto demora 4 años, con lo cual hay que ver qué va a hacer la empresa que hizo este estudio. Los costos de tratamiento, fíjense que hubo un análisis y los costos analizados por el Instituto para Clinical and Economical Review no difieren mucho de lo que, por ejemplo, hoy ellos analizaron, llegaron a 2,9 millones para Mgenix y el costo está en 3,5. Entonces, todo el análisis que se hizo, si alguno quiere puede buscarlo, da más o menos un costo estimado similar al que hoy está en el mercado. Ahora, entonces la pregunta es si es importante todo esto. Entonces se hace el Kaylee. Y fíjese, acá está Nuciner Sen, que calculo que debe estar acá, que es el famoso oligonucleótido antisentido para evitar el splicing de Survival Motor Neuron 2, comparado con Zolgensma, que se ha visto una única vez. Y el análisis de costo-eficacia de los dos tratamientos dan una ventaja en términos de Kaylee, ¿sí? En los dos casos, en ambos casos hay altos costos iniciales, pero obviamente a lo largo del tiempo los costos de internación bajan drásticamente, con lo cual la expectativa es de que estos tratamientos efectivamente
logren eh, un efecto que no está teniendo, o en este caso ni siquiera había tratamiento. ¿Sí? Eh, ¿cómo, cómo se paga esto? Eh, Sistema por resultados, sistemas compartidos, préstamos, pagos anuales. Eh, Fíjese que hay una HMO en Estados Unidos que le propone a sus asociados pagar una cuota adicional digamos, a partir de cierta edad, con la expectativa de que si aparece alguna enfermedad de estas características y para ese entonces haya una terapia génica, esa terapia génica se la puede administrar. Entonces, más allá de los costos, hay acuerdos con los ministerios de salud de cada país o con las prepagas o HMOs de Estados Unidos en Europa, por las cuales se logran acuerdos. Simplemente para mostrarles quizás que es del 2025, eh, lo que hay en el mercado. Fíjense que el Evidis ya tiene la mini distrofina, está cerca de los 1.000 millones, vendió en el 2025. Zolgensma está más o menos en lo mismo. Ya más atrás, eh, este es un herpes para epidermolisis bulosa, con ventas interesantes. Y bueno, y aquí, salvo estas dos que son con CAR-T, todo el resto son terapias con vectores virales, ¿sí? Salvo aquí que son vectores virales no integrativos y salvo este que es Zynteglo, que es con CRISPR, con un lentivirus, y Ngenix, que en estos dos casos están en ventas iniciales, acá está en el orden, acá no aparece el dato, pero para Hemofilia Roctavian vendió alrededor de 30 y pico millones de dólares. Todavía esto hay que ver cómo evoluciona. Bueno, esto es todo entonces. Muchísimas gracias. Quería, Osvaldo, simplemente una reflexión mientras vos dabas tu clase, evidentemente, y no es casual que evidentemente este tema en una diplomatura de farmacoeconomía, de fundamentos, se toque. Eh, Temas que evidentemente ya lo has abordado. Simplemente, bueno, que es sumamente importante lo que viene, porque, bueno, si hablamos de los principales desafíos, hablamos del shock financiero, que ya lo has Claro. explicado, esto que tiene que ver con la sostenibilidad, la incertidumbre en cuanto a la evaluación clínica. Esto tiene que decir, bueno, el desafío, los evaluadores sanitarios deben decidir si financian un fármaco millonario sin tener la certeza absoluta de si sus efectos curativos durarán 5, 10 o 50 años, ¿no? Es un tema que se ha planteado en otros ámbitos. También, bueno, la logística de alta complejidad, infraestructura, o sea, evidentemente eso es lo que requiere este tipo de tratamientos, ¿no? Y un tema que es clave ante determinadas patologías, la carrera contrarreloj, ¿no? Este tema del diagnóstico temprano. Y por supuesto, finalmente, la equidad y la brecha del acceso. Todo esto lo has comentado, pero evidentemente son puntos estratégicos que desafían a los sistemas de salud en función a este breve resumen que sin duda en tu excelente clase la has comentado y evidentemente nos da un panorama y amplía un poquito la estrategia de lo que debería pasar en general con los sistemas de salud ante el advenimiento de las terapias génicas, ¿no? Sí, te digo más, el año pasado me tocó estar como, ¿cuál es el nombre exacto? De un juzgado me contactaron porque un paciente apadrinado por una ONG solicitaba una terapia génica, así yo fui perito del juzgado, ¿sí? Del juez. De jugar.
Porque obviamente había un dilema y justamente lo que acaba de mencionar Víctor, eh, una terapia costosísima, ¿sí? Y la pregunta que básicamente hacía el juzgado era eso, ¿cuál era la evidencia? ¿En qué se fundamentaba la solicitud del paciente y y de la ONG que lo acompañaba? Eh, si estaba fundamentada la razón por la cual, en este caso, una obra social eh, se negaba justamente al pago de esa terapia. Eh, por eso creo que no es algo, toda esta última parte, no es algo que yo haga, que presente en otro ámbito que no sea este en particular, salvo como dato anecdótico. Me tocó dar una clase hace poquito para una clase sobre fenilcetonuria y algo les mencioné. La fenilcetonuria también, una enfermedad que hasta ahora básicamente se trataba con alimentación específica, baja en proteínas. Ya hay, se administra la proteína responsable de de la no degradación de la fenilalanina, pero ya hay terapia génica y la terapia génica va a llegar. Entonces, claro, cuando uno ve los costos estos, eh, da un paso para atrás y pregunta si realmente esto tiene sentido. Ahora, obviamente, del otro lado, la pregunta que se hace es, eh, este chico no escuchaba y ahora escucha. Este chico no veía y ahora ve. Este chico vivía dentro de una burbuja y ahora está curado y vive una vida normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo real de todo eso? Sale 2 millones de dólares que un chico empiece a escuchar, que un chico empiece a ver, que un chico pueda hacer una vida normal. Eh, Así que bueno, yo no soy el que voy a dar la respuesta, obviamente, eh, pero es una pregunta que obviamente las obras sociales y las prepagas se la están haciendo. De hecho, yo sé que, te digo, por haber eh, actuado como perito, sé que esto es así. Las terapias génicas eh, se hacen en Argentina. Hay algunos pocos lugares que administran terapia génica. No quiero hablar de la enfermedad, no quiero entrar en detalles, pero hay administración de terapia génica. CARTE, creo que no se está haciendo en Argentina, pero administración de terapia génica, inclusive de terapias génicas complejas, o sea, administración de un vector viral con un gen terapéutico adentro, se hace en Argentina. Eso es así. Después, bueno, yo sé que yo soy el afectado o el padre o el abuelo de un chiquito que tiene algo así y muevo cielo y tierra para poder lograr que esto ocurra, Sin duda. pero el sistema de salud, Ujú. lo que tiene que tener en cuenta, lo que tiene que tener en cuenta Víctor y el resto de la gente es, son enfermedades muy raras, ¿sí? Ah, Muy raras. No es que va a haber de repente 1.000 pacientes por año, sí, sí. puede haber Esto es muy uno, puede haber importante, dos seguro. pacientes por año, te sale 1 millón de dólares y bueno, es como dijo el ministro de Salud de Alemania. Si a mí me cuesta más de 1 millón de dólares por año mantener a esta persona internada y con 1 millón y pico de dólares yo puedo curarlo, y bueno, la respuesta está clara. Sí, Creo que es un poquito lo que hablaba con un ex ministro de Salud, eh, cuando hay un interés profundo en todo esto, en avanzar en todo esto en gestiones anteriores. Y bueno, lo primero es cuán tóxico es esto, ¿sí? ujú, Claramente, como cualquier medicamento, y después cuál es la ecuación costo-beneficio. Entonces, creo que esa ecuación es la que miran los ministerios y la que define eh, la aprobación o no de estos medicamentos. sin duda, Osvaldo, realmente lo que has planteado
es sumamente importante este cierre porque evidentemente, más allá de que son enfermedades con una muy baja prevalencia, también un poco el fundamento y has dado el broche de oro en este cierre de diplomatura es precisamente para activar eh, todos los conocimientos y esta autonomía que tiene el tema de farmacoeconomía, que hace precisamente de que cada vez más seamos más ávidos, estemos mucho más ávidos y entablemos precisiones acerca de cuáles son los impactos, costos directos y los costos indirectos. Vos diste un muy buen ejemplo acerca de lo que es un costo directo y un costo indirecto, ¿no? Claro. Cuánto le puede salir a un ministerio, tanto una persona que está estableciéndose en la sociedad y otra que no, más allá de que, bueno, como abogado también puedo decir todo lo que es la pérdida de chance y el lucro cesante, y más hablando de lo que es una criatura, ¿no? O sea, todo lo que podría haber producido y no lo llevó adelante. O sea, es simplemente tener una mente creativa, ser resistente a las frustraciones que nos presenta la realidad y donde el Ujú. desafío de llevar adelante procesos de farmacoeconomía nos lleven precisamente a ser muy agudos en estos conocimientos. Osvaldo, muchísimas gracias, muy amable por tu excelente presentación, agradecerte a vos, a todos los que nos han acompañado en estos temas que son, diríamos, sales en estos momentos tan difíciles que viven los sistemas de salud en el mundo. Agradecerles lógicamente a todos los que han participado y por supuesto la convocatoria para las próximas actividades donde no lo quiero comprometer ni meterle presión a Osvaldo, pero donde esperamos contar con su presencia y con cada uno de ustedes también para poder ampliar estos temas. Así que sin más, si no hay alguna pregunta, por supuesto, damos por cerrado esta diplomatura nuevamente agradecerles a todos. Osvaldo, un abrazo. Muy bien. Gracias a ustedes, ¿eh? Muy Muchas bien. gracias. Al Hasta contrario, luego. gracias a ustedes.